Buenas tardes, compañeros, compañeras, con el permiso de la mesa directiva, de su presidenta queretana. Esta sesión es un llamado a la conciencia profunda de todos los que hacemos leyes en nuestro país. Las palabras de Carranza en el icónico Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República en el estado de Querétaro, hace 100 años, tuvieron el eco histórico para alcanzarnos en el tiempo y volvernos a preguntar sobre el México que queremos en nuestro presente y en el horizonte de las siguientes décadas. El primer jefe constitucionalista acertaba al decir que la Constitución era hija de la inteligencia humana y por ello imperfecta, pero era el reflejo de los valores y las aspiraciones de un pueblo. Parafraseando a Lowenstein, se descarta la posibilidad de construir una constitución ideal a partir de la teoría. Así decía que una constitución ideal no ha existido jamás y jamás existirá. No obstante, el constituyente del 17 nos regaló para su tiempo una obra de excelencia. La obra del constituyente queretano fue como debía ser, el proyecto de un código social y progresista. Jorge Carpizo enfatizó que Carranza trazó la idea que había guiado al Congreso en todas las reformas con el anhelo de hacer un México grande y feliz. En aquel 1 de diciembre iniciaba el camino no solo para hacer una constitución, sino para forjar el constitucionalismo mexicano también como un concepto, para aportar al mundo un modelo de Carta Suprema que no era solo un disfraz para legitimar el poder con fórmulas de formalización y organización para las autoridades en el Estado, sino que enunció y escribió los derechos sociales derivados en la educación, en el campo y en el trabajo primordialmente, una carta social para ser un ejemplo mundial. Carranza, en medio de sus contrastes, aceptó finalmente el resultado del Congreso Constituyente de Querétaro, sabiendo que era un proyecto de vida para los mexicanos. Carranza, con la altura de miras de un estadista, reconoció la legitimidad de las elecciones de los miembros del Congreso Constituyente, a pesar de que las 2/3 partes de los mismos no pertenecían a su misma corriente política, al haber participado 8 partidos políticos distintos en dichas elecciones. México estaba por encima de sus fracciones. Reconoció que la Constitución precedente, la del 57, era un legado precioso para el pueblo, pero que en sus fórmulas jurídicas abstractas, llenas de técnica jurídica, no fue capaz de ser aterrizada en la realidad para convertirse en un programa de gobierno. El presidente Peña Nieto y sus reformas aprobadas por el Congreso de la Unión han aportado al diseño de una constitución con más instrumentos de defensa de los derechos y garantías sociales, pero también más accesibles en su aplicación para vivirla cotidianamente y no adorarla como un ídolo o como un tótem irreformable y rígido. El poder reformador de la Constitución por 10 décadas le ha dado vigencia social
a nuestra Carta Fundamental. Una Constitución petrificada representa a un país inerte y detenido en el tiempo. Una Constitución dinámica es el espejo de una sociedad que se transforma y cambia con la velocidad vertiginosa de un mundo inmerso en la economía, en el comercio global, las nuevas tecnologías y la modernidad. Los constituyentes, que son beneméritos de la patria, nos han dejado una escala muy alta y visionaria en su tiempo. Nuestra generación tiene un compromiso mayor y no podemos quedarnos inmóviles ante ello. La gente, la sociedad civil, ve con desprecio a la política por quienes son corruptos y traicionan a México. El cumplimiento de nuestra Constitución es el antídoto contra la corrupción. Nada ni nadie por encima de nuestra norma fundamental, de donde devienen las leyes que castigan a quienes no respetan sus principios. Con la paradigmática reforma del 2011 sobre los derechos humanos, México puso el acento en una Constitución que reconoce derechos y limita el poder, que protege al débil y cobija a los más vulnerables. Los derechos enunciados y las garantías, como lo es el juicio de amparo, los mecanismos judiciales existentes, se cumple con la expectativa de Carranza de su discurso del 1 de diciembre de llevar a su realización las promesas sociales que se escriben en una Constitución. Bajo esta ruta es claro que requerimos seguir innovando. La reforma del poder necesita nuevos modelos, romper esquemas para responderle a una sociedad a la que le urge volver a confiar en sus líderes. México y la Constitución están en espera de un nuevo modelo de conformación en su Parlamento, en términos numéricos y en términos de diseño, más eficaz y más cercano a la gente, que la gente se sienta real y verdaderamente representada, un Parlamento que le dé más a los mexicanos y que le cueste menos. La redefinición constitucional para un sistema político renovado es inminente en virtud de la exigencia de la gente. La semilla de este proceso de cambio y de cambios profundos han sido sembrados por la presidencia de Enrique Peña Nieto, el fortalecimiento de los organismos autónomos, el nuevo sistema anticorrupción, la autonomía de una Fiscalía General de la Nación, la modernización del sistema penal y el Poder Judicial y los nuevos instrumentos económicos y sociales con los que cuenta nuestra Constitución en los últimos años. Rejuvenecer al sistema político mexicano es vital para romper las barreras entre la sociedad y sus gobiernos. De 1857 transitamos a 1917 no con una nueva Constitución, sino con una reforma constitucional integral. Pasemos hoy de una Constitución reformada a una Constitución renovada. A la par, también es momento de una renovación ética y moral que restaure la confianza en la política y que prestigie a quienes hacemos política. Durante la vigencia de la Constitución de 1917, no hay duda de que México es un mejor país que hace 100 años y que hoy tenemos las herramientas para encarar el futuro. Sin embargo, hay deudas sociales que reconocer y retos por asumir. Finalmente, en este centenario se representa el llamado a la constitucionalidad, al Estado de Derecho y a la legalidad.
pero también el llamado al optimismo, a la solidaridad, a la mexicanidad, a la hispanidad de frente a los desafíos que nos plantea el norte de nuestro continente. México y su Constitución han sido ejemplo en distintos puntos de la historia que han seguido los pueblos latinoamericanos. Son tiempos de hermandad y orgullo por ser una sociedad con raíces ancestrales y con un horizonte promisorio. La Constitución es una construcción de ideales. Mucho se ha debatido la extensión de su texto y sus enunciados. Pudiera que solo consignara la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y la justicia, y si estos principios fueran cabalmente puestos en práctica, sería un texto suficiente para nuestra nación. Así, amigos y amigas, con los cimientos de nuestro pasado, México, veamos hacia adelante. Es cuanto, Presidenta.